Muy bien, muy buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en aula. Muy bien, reitero el saludo a todos ustedes. Bueno, el día de hoy me encuentro un poco resfriada, pero siempre con muchos ánimos de trabajar, ¿ya? Muy bien, entonces reitero el saludo a Gianmarco, a Alberto, a Hugo Rubén, a Edith, a Diana, a Alexandra, a José, como Lenny, Magali, a todos ustedes por el saludo especial que siempre nos hacen a la hora de empezar nuestra sesión. Muy bien, el uso de la música antes de empezar nuestras clases tiene una motivación psicológica motivacional, ¿no? La música genera dopamina, emociones en las personas y para un aprendizaje requerimos tener justamente emoción, ¿no? Y estar predispuestos con mucho ánimo, ¿no? De quien es la música que coloco antes de iniciar nuestras clases es el gran Lucho Quequesana, ¿no? Peruano que lleva muy en alto nuestro país a través de la música, ¿no? Y la fusión a través de muchos otros artistas a nivel nacional e internacional. Muy bien, entonces hoy día no voy a poder compartir mucho la pantalla, pero vamos a empezar nuestra sesión, ¿sí? Vamos a empezar ahora sí con nuestra sesión. Y qué bueno, Lucho, y a todos los demás que les guste la música de Lucho Quequesana. Ahí les he compartido el link para que lo puedan seguir y utilicen, ¿no? Utilicen como una estrategia motivacional. La música es música instrumental muy buena que nos puede ayudar muchísimo para transmitir lo que dice Edith, ¿no? Sentimiento y emociones, efectivamente, ¿ya? Y cada vez que ustedes recuerden esta asignatura y escuchen a Lucho Quequesano, tendrán en la mente la asignatura de habilidades comunicativas. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra sesión. Me van a disculpar, hoy día no voy a poder compartir la pantalla, puesto que me encuentro pasando por un proceso de resfriado bastante fuerte, pero esperándolo para desarrollar nuestra sesión el día de hoy, ¿ya? Vamos entonces a empezar nuestra sesión de primera intención, tomando en cuenta lo importante que es verificar nuestra aula. Pero antes de ello quisiera por favor que ustedes me indiquen si el audio está bien, tengo buen retorno, ¿se me escucha, por favor? Sí, se le escucha, profesor. Profesora, se le escucha bien. Buenas noches. Ok, listo. Sí, profesora, está todo. Buenas noches, qué gusto tenerlos nuevamente en aula, ¿sí? Vamos entonces rápidamente a iniciar nuestra sesión tomando en cuenta que en estos días he estado interactuando con ustedes a través del foro de novedades y consultas, atendiendo muy atentamente vuestras preguntas, consultas, participaciones, ¿no? Ahí está nuestro foro de novedades y consultas que tienen algunos recordatorios muy importantes. Ya hemos pasado la autoevaluación y ahorita vamos a ver los resultados, cómo están en estos NRCs. El recordatorio del foro formativo 1. Por favor, el foro formativo 1 está en la unidad 1. Ahí es donde tienen que participar. Hay alguna precisión al respecto para que ustedes puedan desarrollar vuestra participación muy activa, y aparte de que ustedes hacen un comentario, también deben de hacer una réplica o un comentario de vuestro compañero, ¿no? Cualesquiera. El recordatorio de la evaluación de entrada, como les dije, era hasta el 24 de octubre, pero he estado viendo que algunos todavía no han desarrollado, así es que todavía estamos en el tiempo, pueden hacerlo hoy día más, ¿bien? Y por supuesto, hoy día verificaremos nuestro producto académico número 1 para dar todos los alcances necesarios, así como en el desarrollo de nuestra clase verán que nuestro producto académico 1 requiere de un proceso un poco más preciso y técnico de manejar algunos términos de los temas en cuanto a la comprensión lectora, en cuanto a los tipos de párrafos, como los que vamos a ver a continuación, ¿no? Muy bien, antes de empezar esta sesión, quiero manifestarles que aquí en este NRC, el 117, no, 111, 17, 118,
111.18 y 111.19. Vamos a ver rápidamente cómo están los resultados de vuestra autoevaluación, ¿ya? A ver, recuerden, la autoevaluación se encuentra en la primera sección de presentación, en la parte final, ¿no? Voy a mostrar unos resultados. No es la intención mostrar las notas de cada uno de ustedes, sino básicamente los resultados, ¿no? Ahí está. De la autoevaluación en el primer NRC 111.17, vemos que la mayoría de estudiantes se encuentran de la mitad, ¿no? Para abajo, ¿no? Una nota vigesimal de 11 hasta 0,05, 0,4, ¿no? Aquí está la mayoría, 9 participantes, 1, 10, 11, 12, 17 personas. Bueno, solo tengo un estudiante que ha logrado sacar un 20, ¿no? Los demás han sacado 14, 15 y en un rango de 12 a 13, ¿no? Entonces, este resultado debemos invertir al finalizar nuestra asignatura, donde me gustaría que ustedes estén pues en el cuartil superior, ¿no? Desde 16 para arriba mínimo, ¿ya? Entonces, este es el primer resultado. Aunque, por cierto, ya he convocado al foro de tutoría, a la tutoría, a los estudiantes, que más que todo he tomado en cuenta algún criterio de la evaluación de diagnóstico, ¿ya? Entonces, les invito a los que están convocados, seguramente ya les ha llegado a través del correo la convocatoria correspondiente, ¿no? Vamos al segundo NRC 111.18. De igual forma, los resultados son casi similares, ¿no? Casi similares, donde la mayoría está con la nota de 13 para abajo hasta el puntaje de 6 a 7, ¿no? Solo una persona igual, ¿no? Que la anterior NRC ha sacado el puntaje de 20, ¿no? Y lo demás, vamos que una persona de 14 a 15 y todos están de 13 para abajo, ¿no? Igual, quisiéramos revertir este resultado al finalizar de esta asignatura, donde estén en el cuartil superior, ¿no? Entonces ahí está nuestro NRC 111.18. Vamos al NRC 111.19, ¿no? ¿Cómo están los resultados? A ver. Ahí vamos. Miren, los resultados son casi similares, pero en este NRC veo un poco más baja las notas, donde veo una mayoría que está en la nota de 6 a 7, ¿no? Hay una persona que ha sacado 3, otra persona, o 2, 4 a 5, igual una sola persona ha logrado sacar la nota de 20. Todos los demás están de 13 para abajo, ¿no? Este es el NRC 111.19. Entonces, estos resultados necesitamos invertirlos y con el desarrollo de los temas que vamos a trabajar en esa asignatura, esperamos lograrlo, ¿no? Esperamos lograrlo de acuerdo al resultado de aprendizaje planteado en nuestra asignatura, ¿no? Entonces, vamos a empezar rápidamente con nuestra clase del día de hoy, que corresponde justamente a verificar estas actividades pendientes dentro de nuestra aula y de ahí hacemos la parte teórica rapidísimo, ¿ya? A ver, nos encontramos en la unidad número 1. Recuerden que la unidad 1 cerramos este domingo, ¿no? Todos debemos de entregar las actividades y participar en toda la secuencia didáctica que tenemos hasta el día domingo. Claro que las actividades van a seguir abiertas, pero el día lunes hago un corte y los que han dado sus actividades o han desarrollado, por ejemplo, el foro formativo, trabajo con esa nota que tienen al día domingo 00 horas, ¿no? O hasta las 24, 23 horas, ¿no? Vamos al foro formativo número 1. Ahí está. Ya algunos de ustedes han estado participando en el foro formativo. Qué bueno, felicitaciones a los que ya han estado en este foro. Pero veo todavía que no hay mucha participación, ¿no? Y les he puesto un recordatorio. Un poquito, por favor.
A ver, las disculpas del caso, hubo por aquí, por el barrio, una situación, pero ya pasó la interferencia. Muy bien, entonces vayamos a ver que estamos en las actividades que van a ayudarnos a consolidar nuestro aprendizaje y asimismo los estudiantes que logren sacar un puntaje de 15 para arriba en el foro formativo y la autoevaluación podrán tener un punto adicional en el producto académico número 1, ¿ya? Entonces, algunas indicaciones y precisiones para la participación de vuestro foro formativo 1, ahí lo tienen presente, que tienen que hacer un comentario, responder a 2 preguntas en base a la lectura que también les planteo aquí, ¿no? Muy bien, entonces este foro formativo se va a calificar el día lunes a más tarde, pero se hace un corte, ¿no? Se cierra y solamente van a tener la nota los estudiantes que han participado hasta el día domingo, ¿no? Una sugerencia, por favor. Yo sé que pueden participar en el foro haciendo un archivo, pero les pido por favor que no lo hagan como un archivo adjunto en el foro formativo, sino que directamente participen de forma abierta, no con un archivo adjunto, porque la idea es que todos nos podamos retroalimentar de la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien, vamos con la otra actividad que tenemos en nuestra aula, que es la autoevaluación, ¿no? La autoevaluación se encuentra en la parte inferior de la unidad número 1, antes del producto académico, ¿no? Es una evaluación de alternativa múltiple que nos da la posibilidad de tener preguntas y marcarlas, ¿no? De acuerdo a la comprensión que se tiene según el texto que nos presenta o como corresponda, ¿no? Veo, por ejemplo, ahí el resultado ya de algunos estudiantes que han participado, la mayoría está con una buena nota, qué bueno. Y la idea es que a través de la participación de vuestro foro formativo y la apertura de los archivos con las diferentes actividades y materiales que se les plantea en el aula, puedan ustedes tener un mejor resultado, ¿no? Un mejor resultado en esta evaluación, ¿no? La evaluación es una serie de preguntas con respuestas de alternativa múltiple, ¿no? Entonces les recomiendo, por favor, desarrollarlo. No es obligatorio, pero sí les va a ayudar muchísimo a consolidar vuestro aprendizaje. Lo que sí es obligatorio es vuestro examen, que es el producto académico número 1, que vamos a desarrollar hoy día la parte teórica para entrar al producto académico número 1. ¿Dónde se encuentra? En la unidad número 1. Nos vamos a la parte final. Entramos a producto número 1 y ahí encontrarán un par de archivos donde está la consigna y la evaluación, ¿no? Muy bien. Hay una consulta, Moisés, adelante, para empezar nuestra sesión teórica. Adelante. Profesora, buenas noches. Buenas noches. La autoevaluación, ¿hasta qué día es el plazo, profe? Hasta el domingo. Recuerden que cada unidad se desarrolla en 2 semanas, ¿ya? Entonces, una vez concluida la sesión del día y la revisión de algunos materiales, al menos de lectura obligatoria que se plantea en el aula, pueden ustedes estar habilitados para dar un buen examen, ¿no? No pretendan dar la evaluación de autoevaluación, mejor dicho, antes de revisar pues, todos los materiales, de participar en su foro, porque probablemente el resultado de la nota no sea la más óptima, ¿no? Por ello que antes que den el examen de autoevaluación, revisen vuestros materiales, vuestro manual, participen en el foro formativo y después recién desarrollen vuestra autoevaluación, ¿no? El foro formativo también es hasta el domingo, hasta las 23 horas con 55 minutos, profe, ¿no? Sí, pero no den a las 11 ni a las 11:30, porque justo a esa hora puede haber una intermitencia en el internet, la señal se nos va, pasan muchas cosas. Entonces yo les pido que por favor den vuestra autoevaluación antes de las 11, adjunten vuestro producto académico antes de las 11 de la noche para evitar alguna dificultad, ¿no? Ok, profe. Perfecto, gracias por tu consulta. Muy bien. Voy a compartir 2 pantallas para estar al tanto e interactuar con ustedes, ¿no? Un momento. Ya.
Listo, ahora sí, ya tengo 2 pantallas. Puedo trabajar. Listo. Vamos. Entonces, para empezar la sesión del día de hoy, quiero que tengan en cuenta que los materiales, los PPTs, materiales adicionales que voy adicionando, incorporando en las sesiones, a ver un momentito, se encuentra en la sección de videoclases y tutoría en la parte final donde dice materiales, ¿ya? Ahí están nuestros PPTs. Ahora sí, adelante, por favor, ¿quién ha levantado la mano? Sí, doctora, buenas noches. Una consulta, doctora, en la autoevaluación número 1. En la autoevaluación número 1, en la pregunta 3, la alternativa A y B son las mismas. Yo marqué una de las alternativas, pero el sistema me puso mal. La correcta es la A, pero la A y la B son iguales, la respuesta. Sí, puede haber algún error ahí, lo voy a tomar en cuenta para bonificar el punto en la autoevaluación, ¿ya? Está bien. Doctora, gracias. Gracias. Sí puede haber algún error ahí al momento de subir la autoevaluación. Sí, gracias más bien por tu alcance. Vamos entonces a empezar nuestra sesión el día de hoy. Verificando lo que hemos venido trabajando en la anterior sesión y el día de hoy también, ¿no? A ver, en la anterior sesión, cuando estábamos interactuando con ustedes por primera vez, veíamos que estábamos tratando ya algunos temas correspondientes a recordar un poco esta asignatura que se ha desarrollado, habilidades comunicativas, ¿no? Entonces, vean la PPT última que les he enviado, ahí tienen algunos materiales adicionales, ¿no? Pero recordando un poco acerca de la sesión de la anterior clase, ¿no? Vemos que hemos hecho una introducción rapidísima de conocer un poco más la asignatura, ¿no? De qué va a tratar, ¿no? Muy bien, hemos visto los contenidos, la metodología y nos habíamos quedado aquí, ¿no? Ahí es donde nos quedamos probablemente y necesitamos recordar un poco algunas características que se nos presentan en este tipo de texto expositivo, ¿no? En esta asignatura debemos de consolidar nuestro manejo, aprendizaje y la capacidad de redactar un texto expositivo, ¿no? Entonces, hay que reconocer sus características. Y viendo aquí tres libros, 3 portadas de libro, rápidamente podemos identificar cuál de ellos es un texto narrativo, cuál de ellos es un texto, digamos, expositivo propiamente. Y por ahí hay otro libro que es un texto probablemente de autoayuda, ¿no? Que no se precisa muy bien si es argumentativo, tal vez, no lo sé, creo que sí, ¿no? Ya, a ver, veamos. Si digo que este es el 1, el 2 y el 3, ¿cuál de estos será un texto expositivo? ¿Y por qué? ¿No? Que la idea es que ustedes sustenten el por qué, ¿no? Es cierto que el amor lo cambia todo. Este va a ser texto 1. El texto 2, habilidades de terapeuta de niños y adolescentes. Y el 3, que es Rayuela, ¿no? De Julio Cortázar. ¿Cuál de estos 3 libros es un texto expositivo, ¿no? No, la primera pregunta es muy obvia, muy fácil, probablemente, porque sabemos que esto es una obra narrativa, ¿no? No sabemos muy bien, tal vez sea un texto argumentativo, no se precisa muy bien, ¿no? Ahora, la pregunta más compleja, dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es un texto expositivo? Tiene intención informativa, profesor. Ya, tiene una intención informativa porque la intención de un texto literario, ¿no? En este caso que es narrativo, tiene una intención más estética, ¿no? Más estética, ¿no? Y aquí, bueno, no se precisa muy bien, de acuerdo al título, qué tema es, ¿no? Pero está mucho más identificado este título por las características, ¿no? Dice Melanie, se trata de un tema que da a conocer una información específica porque ofrece una información, porque expone, es específica, tiene información objetiva y tiene muchos datos específicos, ¿no?
Muy bien, hay algunas características que coinciden ahí, efectivamente. ¿Cuál es un texto argumentativo? Es el 2, porque una característica esencial es que informa de manera objetiva, veraz, respecto a un tema, ¿no? Esa es la característica de un texto expositivo. Entonces, el día de hoy lo que vamos a verificar es el texto. Vamos a trabajar dos temas el día de hoy, ¿no? Uno, básicamente, que va a ser el texto expositivo con sus características, tipos de textos expositivos, vamos a recordar un poco, y la estructura del texto expositivo, ¿no? Y el tema 2, que está referido básicamente a las estrategias de comprensión lectora. En este caso le vamos a llamar estrategias de comprensión de textos expositivos a través de 3 etapas, o lo que también le llaman 3 estrategias. La prelectura, la lectura y la postlectura, ¿no? Muy bien, entonces tenemos nuestro propósito de aprendizaje el día de hoy, que es reconocer la estructura externa, características y tipos de textos expositivos. ¿Cuál es el propósito de este tipo de texto? Es presentar información veraz acerca de un tema de interés general, ¿no? Parece tan obvio, tan fácil, pues ¿cómo se diferencia de otros tipos de otros textos? Por ejemplo, un texto argumentativo no presenta información acerca de cualquier tema, porque un texto argumentativo tiene que tener una característica que sea el tema polémico, que tenga varias posiciones a favor, en contra. En este caso, como texto expositivo, simplemente presenta un tema y este puede ser cualquier tema, pero que este lo desarrolla, ¿no? De una manera objetiva, veraz, ¿no? Muy bien, ¿tiene estructuras? Sí, tiene 3 tipos de párrafos: los párrafos de introducción, los párrafos de desarrollo y el párrafo de conclusión, ¿no? Muy bien, la introducción que se hace la motivación a través de 3 partes muy marcadas, que viene a ser el marco, la enunciación del tema y anticipo de subtemas, ¿no? 3 partes que tiene el párrafo de introducción. También el párrafo de desarrollo lo que tiene son idea principal e ideas secundarias, ¿no? Cada párrafo debe tener una idea principal y una idea secundaria. ¿De dónde sale la idea principal? Vamos a ver más adelante cómo se estructura esto, ¿no? Conclusión, que es el tercer tipo de párrafo, donde hay 2 partes, ¿no? La síntesis y la reflexión, ¿no? Y hay 2 tipos de textos expositivos: los divulgativos y los especializados. Los divulgativos de cultura general, ¿no? Está dirigido a cualquier público, ¿no? Cualquiera puede leer y va a entender fácilmente ese texto porque está organizado, brindando información, pero un texto de clase especializado utiliza un lenguaje más técnico, no está al acceso y a la comprensión de todos por la naturaleza misma del uso de su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leeríamos un artículo de medicina, un artículo científico de medicina, es muy probable que no entendamos ese lenguaje técnico propio de esta carrera, ¿no? Y así por cada una de las especialidades, ¿no? Muy bien, vamos a ver que el texto expositivo, de acuerdo a Carnero, que es uno de los más referentes dentro de este tema de la comunicación, nos dice que los textos expositivos son aquellos cuya intención comunicativa es únicamente la de informar acerca de temas en todos sus aspectos. Solamente quiere informar, quiere dar a conocer, ¿no? Así, el texto expositivo nuestro presenta un objetivo de estudio a través de una división analítica, que vamos a ver estas formas de redactar a través de diferentes estrategias, como vamos a trabajar ahora, ¿no? Definición, por características, por descripción, por clasificación, causas, por consecuencias. Vamos a ver ahorita estos 7 tipos de párrafos que nos dan que debemos de conocer para que después logremos escribir bajo este manejo, ¿no? Ahora se me fue el audio, ¿se me escucha bien? ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a ver ahora los tipos de textos. Aquí sí quiero que estén muy atentos, ¿eh? Miren, vamos a trabajar 7 tipos de formas de escribir párrafos, así es que necesito que estén muy atentos porque el examen requiere que ustedes identifiquen los párrafos, a qué característica de
párrafos corresponde, ¿ya? Entonces, esto nos sirve muchísimo a familiarizarnos, porque una vez que conocemos este tipo de redacción, los otros lo vamos a usar para que posteriormente en la unidad número 3, 4, redactemos en esta estructura, ¿no? A partir de la unidad 2, 3, 4, ¿ya? Miren, al momento de escribir un texto expositivo vamos a encontrar diferentes tipos de formas de estructurar nuestros párrafos. Uno de los párrafos que son más fáciles y muy prácticos para los que recién están iniciando en la redacción son los tipos de párrafo enumerativo, que son tres, ¿no? Tres tipos de párrafo enumerativo. Tenemos un tipo de párrafo enumerativo por definición, ¿no? Como su nombre lo dice, lo que hacemos en este párrafo es introducir un tema y desarrollar, ¿no? La definición. Pero esta definición puede estar de diferentes formas, ¿no? Tenemos párrafos por definición real, que viene a ser, es un procedimiento que define cualquier concepto y que cuenta con los elementos presentados anteriormente. ¿Cuáles son esos elementos? Tiene un concepto, tiene un nexo, que es un verbo, es un género próximo, ¿no? Y una diferencia específica, ¿no? Desarrolla. ¿Qué es el concepto o término? Ese concepto o término por definir. ¿Qué es el género próximo? Es la clase conceptual inmediata a la que pertenece ese elemento, ese término, el tema que voy a desarrollar, ¿no? Y la diferencia específica son las propiedades que distinguen justamente al elemento que se define respecto a los demás. Esto parece muy técnico, parece muy especializado, pero vayamos a ver que es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es la definición real? Por ejemplo, decimos, ¿no? La eficacia comunicativa es una habilidad para transmitir y recepcionar información. Miren, es un concepto, es una definición, ¿no? También tenemos la forma de estructurar a través de la definición etimológica, ¿no? Por el origen, latino, griego, o de acuerdo al idioma, ¿no? Que corresponde, ¿no? Por ejemplo, el taekwondo es un término que procede del coreano y que hace referencia a un arte marcial del mismo origen. Este deporte combina técnicas del Kung Fu y Karate Do y otras disciplinas más antiguas, ¿no? Tenemos también las definiciones de expertos. ¿Qué son las definiciones de experto? ¿No? Es aquella que utiliza las famosas citas, ¿no? Citas que más adelante vamos a trabajar, ¿no? Se refiere a las definiciones propuestas por diversos investigadores especialistas, ¿no? Que y se trabaja usualmente a través de la cita directa. Puede ser parafraseada, también puede ser parafraseada, ¿no? Vamos a ver. Y tenemos las definiciones expandidas, ¿no? Que podemos visualizar que son las explicaciones. Generalmente no se presentan solas, sino, ¿no? Hay definiciones que se pueden combinar y lograr comparaciones, ejemplificaciones o clasificaciones, ¿no? Pero en todas las oraciones vamos viendo que se va desarrollando conceptos o lo que se llama definiciones, ¿no? Entonces, miren, tenemos el primer tipo de párrafo, que viene a ser párrafo enumerativo, ¿no? De acuerdo al uso de la estrategia de la definición, ¿no? Otro tipo de párrafo que podemos nosotros ver que existe para redactar son los párrafos enumerativos y también secuencial, ¿no? Miren, hemos hecho un párrafo anterior que es el párrafo enumerativo de definición, ¿no? Pero ahora entramos al párrafo enumerativo secuencial. El secuencial es probablemente el tipo de párrafo que ustedes han redactado en el curso de habilidades comunicativas, ¿no? Y que utilizamos pues algunos conectores que nos ayudan a dar una secuencia, un orden, ¿no? En la transmisión de las ideas secundarias, ¿no? Vemos aquí por un lado nuestra idea principal, y a partir de la idea principal desarrollamos las ideas secundarias colocando nuestros conectores que organizan nuestras oraciones. En primer lugar,
después viene una oración, a continuación, finalmente, ¿no? Entonces, párrafo, por definición, párrafo secuencial, ahora viene el párrafo funcional, ¿no? El párrafo funcional. Ahí está, conectores de secuencia, pueden ser los conectores enumerativos, ¿no? También se pueden utilizar ese tipo de conectores. Ahora vamos a visualizar los párrafos, ¿no?, enumerativos, pero también funcionales, ¿no? Como su nombre lo dice, podemos trabajar a través de un tema y el desarrollo de las funciones que tiene ese tema, ¿no? Ahí vamos a ver un ejemplo. ¿Para qué sirve el lenguaje? El lenguaje tiene diferentes funciones. Punto. Cumple la función expresiva cuando permite el emisor y desarrolla, ¿no? Punto. La función referencial o informativa se cumple en textos cuya finalidad es informar y va desarrollando. Punto. Un discurso oral o escrito cumple la función persuasiva o apelativa cuando el hablante o escritor emisor utiliza recursos para que el oyente o lector, receptor, crea que aquello que está comunicando es una verdad y por ello, ¿no?, va desarrollando, ¿no? Entonces, párrafos, 3 tipos de párrafos hasta ahora, ¿no? Párrafo enumerativo por definición, párrafo enumerativo por secuencia y párrafo enumerativo por función o funcional, ¿no? Eso tenemos que recordar muy bien para el examen, ¿no? Ahora viene otro tipo de párrafo enumerativo, ya también tipológico, ¿no? A ver, damos una lectura a este párrafo y nos vamos a dar cuenta cómo varía a comparación de los otros tipos de textos, ¿no? En el primer texto era un texto enumerativo por definición. Se hacía definición, podía ser desde los expertos, etimológico, una definición real, una definición por comparación o ejemplificación, ¿no? Después teníamos los textos de párrafos a través del secuencia, ¿no? Secuencial se llama. En primer lugar, en segundo lugar, no van conectores de orden. El tercer tipo eran los conectores funcionales, ¿no? Perdón, el párrafo funcional, ¿no? Y ahora estamos en el párrafo enumerativo de tipológica, ¿no? Tipológica. A ver, vamos a leer un rapidito cómo está organizado este texto, ¿no? Dice, en la prueba pieza se incluyen textos de diverso formato, ¿no? Se entiende, como formato a la forma como la información es expresada y organizada en el texto. A continuación se presenta en detalle cada uno de los formatos que se encuentran en la prueba PISA, ¿no? En vez de decir formatos, está diciendo tipos, ¿no? En primer lugar, los tipos de los textos continuos, punto. Estos están compuestos de oraciones, va a desarrollar. Por otro lado, en los textos discontinuos, la información se expresa a través de frases sueltas, ¿no? Finalmente, los textos múltiples consisten en la unión de dos o más textos, ¿no? Que pueden ser del mismo formato, ¿no? Entonces vamos desmenuzando un tema, ¿no? Ya no a través de la secuencia, ya no a través de la función, sino a través de los tipos, ¿no?, que hay dentro de este. ¿Cuántos formatos de enumerativos hemos visto? A ver, 4, ¿no es cierto? 4. Primero por definición, secuencial, funcional, tipológica, ¿no? Eso hay que recordarnos muy bien. Ahora viene el conector, por otro lado. En ese caso, no es de contraste, es de secuencia, dependiendo el contexto y las oraciones que estás incluyendo para utilizar ese por otro lado, ¿ya? Vamos a ver ahorita específico dónde está ese conector, en qué tipo de párrafo lo vamos a encontrar con mayor facilidad, ¿no? Vamos, hemos visto 4 tipos de párrafos enumerativos. Ahora vamos a ver los párrafos de causa-efecto. Como su nombre lo dice, ¿no? Vamos a este ejemplo. ¿Por qué el agua que corre no se congela? Hay 3 razones fundamentales que explican este fenómeno. En primer lugar, el agua que corre contiene una mayor cantidad de aire que la que permanece estancada, lo que reduce su punto de congelación. Causa-efecto. Además, la velocidad que el agua alcanza en su recorrido tiende a romper los cristales de hielo en cuanto se forman.
Por último, conviene recordar que el agua fluye debido a su energía, generalmente causada por la fuerza gravitacional o quizá por un cauce, ¿no? Cuanto más fuerte sea este movimiento, mayor será la temperatura global. Aquí hay un efecto, ¿no? Porque el agua que corre no se congela y vamos nosotros desarrollando cada una de las causas que sustentan un tema que va a estar en idea principal, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el párrafo por comparación. Aquí también los párrafos de comparación no hacen como su nombre lo dice, toman dos o más posturas, ¿no? Para hacer que el tema se entienda haciendo una contraposición, ¿no? Uno sí, el otro no tiene, uno sí o no lo tiene. A ver, vamos leyendo este párrafo. Vamos, ¿no? Mira, en este tipo de párrafos utilizamos dos, ¿no? En este caso estamos utilizando dos corrientes filosóficas de los a partir de Sócrates y de los sofistas, ¿no? Tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos, ¿no? Sócrates es el maestro que propone ayudar al discípulo, mientras que, no, ahí está la otra, mientras que los sofistas comparan. El diálogo socrático estimula buscar la verdad y el bien. En tanto, ahí está, en tanto los sofistas enseñan habilidades útiles para conseguir el éxito en la vida. Otra idea. El conocimiento del bien tiene como consecuencia para Sócrates un comportamiento éticamente correcto, mientras que los sofistas no se plantean el problema de la moral, ¿no? Haciendo comparación de dos o más subtemas, lo que queremos desarrollar dentro de un párrafo, ¿no? Párrafo de comparación. A ver qué hemos visto ahorita. Párrafo de causa-efecto, párrafo de comparación, y ahora viene el párrafo de problema-solución. Veamos este tipo de párrafo. Les pido, por favor, den una lectura. No, están leyendo, ahorita entramos otra vez. Lean, por favor. Profesora, buenas noches. Disculpe, ¿cuál fue su pregunta? Me distrajo un poquito, disculpe. Ya, muy bien, no sé si fue Pedro u otra persona. Ya, a ver, estamos viendo los diferentes tipos de párrafos para un texto expositivo, ¿no? ¿Cuántos Sí. tipos de párrafos hemos visto? Ya hemos visto dentro de los párrafos enumerativos, párrafo enumerativo por definición, párrafo enumerativo secuencial, que va a un orden, ¿no? Entonces, el que más manejan ustedes a un nivel básico de redacción, un párrafo enumerativo funcional y un párrafo enumerativo tipológico, ¿no? Ahora entramos a los tipos de párrafos de causa-efecto y estamos dentro de los párrafos de comparación. Ahora finalizamos con el párrafo de problema-solución.
Entonces les pido que por favor lean y se den cuenta de la característica de la estructura de este tipo de párrafos que nos va a ayudar a nosotros a primero conocer para después usarlos en nuestro proceso de redacción. Dice, la rabia es una infección viral que se propaga por la saliva infectada de un animal a otro. Su infección se presenta principalmente por la mordida de animales, inicialmente de murciélagos o vampiros que son portadores y contagian animales como zorros, perros, incluso gatos o ratones. Esta afecta al cerebro y no tenía forma de curarse, pero finalmente la solución fue encontrada por el doctor Luis Pasteur, quien descubrió que matando el virus e infectando el cuerpo, esta podía producir inmunidad y lograr detener la infección, ¿no? Alguien por ahí comentaba, este tipo de párrafo podría caber muy bien con el tema del virus y la solución es la vacuna, ¿no? Podría ser, sí, efectivamente. Pedro decía por inmunidad. Muy bien. Entonces, vamos recordando ahora, dentro de estos temas que hemos estado viendo en este instante. A ver. Esta es nuestra estructura de texto. Recuerden que el texto expositivo tiene características, tiene una intención comunicativa, informativa y cumple una función epistémica porque genera conocimiento. Cumple una función referencial porque está de la mano con la información, ¿no? Y su nivel de significado es denotativo. ¿Qué significa denotativo? Que el lenguaje que utiliza un tipo de texto expositivo tiene que ser, ¿no? A través del discurso académico objetivo, ¿no? En cambio, este nivel de significado varía en otro tipo de texto, como el caso del texto argumentativo, donde utiliza mucho la literatura, las metáforas, las licencias literarias en algunos casos. En cambio, un texto expositivo no. Tiene que ser real, objetivo, un lenguaje, ¿no? Técnico, específico, que desarrolle bien el tema, ¿no? Sin utilizar, pues, elementos literarios que sí están presentes en otro tipo de textos aquí, ¿no? Y utiliza un lenguaje, un registro formal, porque utiliza un lenguaje, pues, a través del discurso académico, un lenguaje estándar superior, ¿no? Hemos visto hace un rato estos tipos de párrafos expositivos, ¿no? Ahí está, nos vemos en un organizador gráfico de llaves, ¿no? Y vemos que los textos expositivos enumerativos son 4, ¿no? La enumeración por definición, dentro de esta está la definición real, definición etimológica, la definición de expertos y la definición expandida, ¿no? A través de comparaciones, ejemplos que puedan estar presentes. Los párrafos de enumeración secuencial, en primer lugar, en segundo lugar, ahí puede ir por otro lado, ¿no? Hay un orden, ¿no? Los párrafos de enumeración funcional, ¿no? Que desarrollan las funciones de un tema. La enumeración tipológica, ¿no? Que desarrolla los tipos, las formas de un tema, ¿no? Profesora, ¿una novela qué tipo de texto es? Muy bien. Es muy buena pregunta, ¿no? Para entender muy bien dónde estamos. A ver, los textos se clasifican de diferentes formas, ¿no? Una de las formas que nosotros estamos utilizando en esta asignatura, ¿no? Y la cadena que tenemos de comunicación, es que estamos dentro de la clasificación de textos según el discurso, ¿no? Recuerden el curso que han hecho anteriormente, que es habilidades comunicativas, empezaron por saber qué era un discurso académico, un discurso no académico, ¿no? Entonces, estamos utilizando ese enfoque del discurso, ¿ya? ¿Qué es el discurso? Es toda interacción no humana, lo que antes le decíamos la comunicación, ahora se llama discurso, ¿ya? Discurso. Entonces, dentro de este tipo del uso del discurso vamos a tener 3 tipos de textos. Un texto expositivo, que es lo que venimos trabajando, un texto argumentativo, que el texto argumentativo busca convencer, ¿no? Y el texto narrativo,
El texto narrativo, ¿qué intención tiene? Generar belleza, ¿no? Estética. Esa es su función de la literatura, ¿no? Entonces, una novela es un tipo de texto narrativo que tiene una intención comunicativa de desarrollar la estética, ¿no? Así la novela encajaría en el narrativo, efectivamente. Una novela es un texto narrativo. Entonces, ahora, pero hago un paréntesis. Cuando decimos que un texto expositivo su intención comunicativa es básicamente de informar, yo he encontrado algunos textos que utilizan la estructura del texto narrativo para hacer un discurso expositivo del cuento, ¿no? Por ejemplo, aquí que están estudiando mucho administración, hay un libro, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero sí a través de la estructura de un texto narrativo desarrolla un tema, ¿no? Entonces, pero esos son casos especiales, ¿ya? Entonces, tengan presente que los textos se van a clasificar de acuerdo al tipo de discurso. Al tipo de discurso. Si ese texto informa, es un texto expositivo. Si ese texto genera belleza, estética, es un texto narrativo. Y si ese texto tiene la intención de convencer, persuadir, ese es un texto argumentativo. Pero también hay otro tipo de texto, otra clasificación de textos de acuerdo a la forma, cómo se ve, ¿no? Ahí tenemos también 3 grandes tipos de textos: los textos continuos, discontinuos y los mixtos. ¿Qué son los textos continuos? Los textos continuos son aquellos que están organizados donde hay solamente párrafos. Un texto discontinuo es donde hay puros gráficos, cuadros, estadística. No hay párrafos. Y un texto mixto es cuando combina los dos. Hay un cuadro estadístico y abajo hay un párrafo que lo explica, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hay muchas otras clasificaciones más de los textos, pero con estas 2 creo que nos quedamos bien, ¿ya? Entonces, veamos, los párrafos expositivos, ¿no? Se van a clasificar de cuántas formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? A ver, tengamos una memoria fotográfica, visual aquí, para ver. Los textos expositivos, ¿no? Por definición, ¿no? Que están enumerativos por definición, los textos expositivos de numeración secuencial, expositivos de numeración funcional, expositivos por enumeración tipológica. Bueno, vamos a quedarnos solamente con estos términos, a ver, para memorizar un poco, porque esto sí lo necesitamos manejar, porque en nuestro examen va a entrar, ¿no? Textos por definición, textos secuenciales, textos funcionales, textos tipológicos, tipo de párrafo de causa-efecto, comparación, problema, solución. Ya. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Ahora, por favor, después de que mentalizamos, quiero que ustedes coloquen en el chat del Meet estos 7 tipos de párrafos de textos expositivos. A ver, ¿cuáles serán? Los 7. Necesito que se internalice estos 7 tipos de párrafos, textos expositivos. ¿Cuáles son? Vamos, escribamos por favor en el chat del Meet. Definición, secuenciales. Otra vez dijiste definición. Hay 2 definiciones, Pedro. Tipológico, causa, efecto, comparación, problema, solución. Ya. En vez de definiciones, funcional, ¿no? Funcional. A ver, un punto aquí me pongan los 7 tipos de textos, a ver, de 7 tipos de párrafos. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, Pedro, te llevaste el punto.
Definiciones, secuenciales, funcional, tipológico, causa-efecto, comparación, problema, solución. Muy bien. Definiciones, secuenciales, funcional, tipológico, ya causa y efecto, comparación, solución. Ya. Entonces, tenemos que mentalizar y memorizar hoy día de que la forma de redactar los párrafos, pues no se dan solamente de una forma como probablemente en el primer curso que han llevado, lo han usado, que había sido los tipos secuenciales, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, finalmente, ¿no? Ese es un tipo, ¿no? Ese es el tipo secuencial, ¿no? Ese tipo secuencial. Pero veamos que hay otras formas de escribir y redactar los párrafos, ¿no? Hemos visto utilizando los conectores de la forma más adecuada, podemos hacer párrafos de diferentes formas y estructuras, ¿no? Párrafos que desarrollen el aspecto, ¿no? Que desarrollen la enumeración tipológica, que desarrollen la enumeración funcional, que desarrollen, bueno, secuencial es muy familiar para ustedes. Las definiciones, que aquí vamos a trabajar mucho, las citas, que por cierto, por favor, me hacen recordar, para compartirles la invitación, desde ahora se programen en un curso que va a haber de las citas APA, ¿ya? A ver, muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, alguna pregunta. Rápidamente. Donna, adelante, por favor. Profesor, una consulta. Ese de la definición, la clasificación de la numeración de definición, etimológica, expertos, expandidos, ¿eso no entra como es un subtipo? No sé. Claro, sí, si contaríamos ¿no? Si contaríamos esta clasificación más, tendríamos 7, dentro de 7, 8, 9, 10, ¿no? Pero entendamos que definición es un tipo, pero hay varias formas de hacer definición, ¿no? Una definición real, etimológica, definición de expertos y la definición expandida, ¿no? Por eso les estoy colocando aquí la imagen, ¿no? Bien. Sí, gracias por tu alcance. Pues no solamente tendríamos 7, miren, tenemos más, ¿no? Pero con que entendamos que hay enumeración de definición, recordemos que hay diferentes formas de hacer la definición. 1, 2, 3, 4 formas que podemos hacer, ¿no? Una de ellas que debemos de manejar muy bien va a ser la definición de expertos, ¿no? Utilizando las citas mediante el formato APA, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya que hemos reconocido que hay diferentes formas de hacer una estructura de párrafos, de textos expositivos, que habían sido 7, vamos a reconocer nuevamente la estructura de un párrafo, perdón, de un texto expositivo completo, ¿no? A ver, un momento, que la voz... Ya. Habíamos visto que un párrafo de introducción tiene marco, enunciación del tema, anticipo de subtemas, y los párrafos de desarrollo tienen oración temática, que viene a ser la idea principal, y oraciones de apoyo. Y la conclusión, que tiene la síntesis y la reflexión. Bueno, profesora, sí, yo no me acuerdo mucho de ese tema, entonces vamos a ver mejor. ¿Ver dónde está este enlace que les he puesto? Miren. Para reconocer bien esta parte, yo les he compartido en estas diapositivas algunos trabajos, digamos, que han tenido una nota más sobresaliente en el curso de habilidades comunicativas del anterior ciclo, ¿ya? Ustedes entran a este drive que está aquí en las PPTs que ya les he compartido y van a encontrar, y los que al menos no han llevado el curso, se van a familiarizar visualmente, ¿ya? A ver, vamos a ver dónde está este tema. A ver, ¿dónde está este muchacho que me hizo un buen trabajo? Ya, vamos a visualizar, ¿no? Mejor con un ejemplo real, ¿no? Ahí está. Este es un párrafo de introducción. ¿En qué parte se encuentra el párrafo de introducción? La parte inicial de nuestro texto, ¿no? Empieza ese primer párrafo, ¿no? Después de nuestro título viene la introducción.
Muy bien, en la introducción vamos a encontrar 3 partes muy marcadas. Por favor, presten atención porque esto les va a entrar en el examen también, ¿no? Necesito que ustedes entiendan bien esto, por eso les he compartido este material. Tenemos, ¿no? La ansiedad en los niños, ya, eso es un título. Párrafo de introducción tiene el marco. ¿Qué es el marco? Viene a ser la motivación con la que uno inicia el texto. Hay 4 formas de hacer esa motivación. 1, por anécdota. 2, usando datos estadísticos. 3, haciendo una referencia a una cita, a una frase célebre. O 4, haciendo interrogantes, ¿no? En este caso, dice, a lo largo del tiempo cada vez se ha visto, ¿no? Esto es más una anécdota, ¿no? Una anécdota. Vamos a visualizar otro texto, ¿no? Para que ustedes vean que el párrafo de introducción tiene 3 partes. Ahí está. Ustedes se entran ahí. A ver. Hay un trabajo de uno de los estudiantes que fue muy bueno. A ver. Vamos a visualizar si este... Ya. Vamos aquí. Ya, miren. El párrafo de introducción. Miren, este es un párrafo de introducción. Igual, utiliza una estrategia, ¿no? Probablemente de anécdota. Está narrando un hecho, ¿no? Está narrando. Esta es la motivación. De ahí viene la enunciación del tema. De manera explícita, donde damos a conocer sobre qué tema vamos a trabajar, ¿no? Dice, por ello podemos decir que los derechos humanos son derechos universales. Está enunciando que el tema a desarrollar en todo este texto va a ser derechos humanos, ¿no? Y la parte final en el párrafo de introducción es el anticipo de subtemas. A continuación, vamos a explicar unas definiciones básicas para entender el derecho y qué características tienen estas, ¿no? Aquí debe ir tilde, ¿no? ¿Qué características tienen estas? Muy bien. ¿Qué está haciendo aquí en la parte final? Está anticipando los subtemas. ¿Qué va a desarrollar? Va a desarrollar algunas definiciones, ¿no? Vamos a entrar al párrafo de desarrollo. Dice, los derechos humanos poseen 3 definiciones esenciales y va desarrollando aquí en relación al primero, en relación al segundo, finalmente. Los derechos humanos poseen 5 características. A ver, ¿qué decía aquí? A continuación, algunas definiciones y características. Aquí está, miren. El primer párrafo va a trabajar definiciones y el segundo párrafo va a trabajar características. ¿Es así o no es así? Sí. Los derechos humanos poseen 5 características principales. En primera, en segunda, en tercer, en cuarto lugar, ¿no? Y este último, ¿ya? Que les presento para que ustedes se familiaricen muy bien. Aquí. Miren, aquí hay un párrafo de introducción. Vamos a cerrar este. Aquí hay un párrafo de introducción que está utilizando, ¿qué estrategia? A ver, ¿qué estrategia de marco? Datos estadísticos. Datos estadísticos, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Datos estadísticos. Y de ahí viene, claro que esto debería estar junto aquí, ¿no? Debería estar junto aquí. El punto debería ser la educación. Es de suma importancia en la vida. ¿Qué va a trabajar? El tema de educación. Y de ahí viene el anticipo de subtemas. A continuación daré a conocer la educación como método de aprendizaje, evolución de la educación a la virtualidad y sobre las ventajas y desventajas. Aquí pareciera que habría varios párrafos. Párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3, este párrafo de conclusión, ¿no? Muy bien. Y finalmente, a ver, que me ha hecho un trabajo. Aquí hay otro, ¿no? Yo creo que ya les he presentado, ¿no? Muy bien, entonces ustedes tienen este archivo para que un poco más se familiaricen con esta estructura de textos que necesito que ustedes identifiquen muy bien cada una de estas partes, ¿no? Y nos encontramos pues aquí, ¿no? En la estructura de un texto expositivo, como han visto. A ver.
Sí, adelante, adelante. Sí, me hice una consulta en el producto académico. Ujú. Solamente al costado del párrafo hay un pequeño espacio para colocar el tipo de párrafo que es, ¿no? Pero veo que en el ejemplo que está mostrando lo están sombreando, ¿no? Se puede decir los párrafos. Entonces, ¿de qué manera va a ser el Ya, desarrollo? ¿Va a yo ser creo que sombreando? ahorita vamos a ver el examen, pero vamos a desarrollar todavía la parte teórica. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, estamos dentro del tiempo, ¿ya? Ahorita lo vemos. Muy bien, entonces veamos la estructura de un texto expositivo, como lo que les he mostrado, que tiene un texto, una introducción, que tiene marco, enunciación de tema y anticipo de subtemas. ¿Ya? Eso tiene que estar bien claro, que ustedes identifiquen el marco. ¿Qué es el marco? Es la motivación, a través de 4 estrategias usualmente. Una estrategia de estadística, anécdota, preguntas o frase célebre, ¿ya? Porque eso va a entrar en vuestro examen. La anunciación o enunciación del tema de manera explícita está como una oración y ahí se muestra el tema que va a desarrollar y el anticipo de subtemas donde indica qué subtemas va a desarrollar. Ahora, los párrafos de desarrollo trabajan cada subtema y cada subtema se va a convertir en una oración temática, ¿no? Si en una introducción indica que va a trabajar 3 subtemas, ¿cuántos párrafos de desarrollo debería tener? Les pregunto a ustedes. 3, ¿no es cierto? Entonces, cada subtema desarrolla un párrafo, ¿ya? Ojo, ¿ya? Muy bien. Entonces, y el párrafo de conclusión, que es el último, que siempre debe estar acompañado para empezar con un conector de cierre. En conclusión, para finalizar, terminando. Una pregunta. ¿No? Adelante. Mencionó en estos momentos de que si eran 3 subtemas, eran 3 párrafos. Pero si son 3 subtemas, también no podría ser en un solo párrafo, ya que cada subtema podría ser enumerado primeramente, segundamente, en tercer lugar, o algo por el estilo. Buen punto. Ya. Buen punto que me hagas una pregunta al respecto, ¿no? Bueno, aquí tenemos solamente que les he compartido el examen final de comunicación efectiva. Ya. Yo tengo otro archivo más donde ustedes van a ver el esquema numérico, ¿ya? Donde vamos a colocar el esquema numérico. Entonces, a ver. Lo que tú dices no puede ser, ¿ya? Porque cada párrafo desarrolla un subtema. Entonces, cada subtema se vuelve una idea principal. Por lo tanto, una idea principal debe ir acompañada de sus ideas secundarias, salvo que más adelante desarrollemos nuestra propia, que también se da, ¿no? Nuestro propio estilo de redacción. Pero para el curso, no. Cada subtema se desarrolla en un párrafo. Cada subtema se convierte en una idea principal, o sea, en una oración. Y cada oración debe de estar acompañada, cada idea principal debe ir acompañada de mínimo 2 ideas secundarias, ¿ya? Y esas ideas secundarias, ¿de dónde se trabajan? Se trabajan en la planificación de la redacción, ¿no? Donde trabajamos a nivel de parágrafos, que eso les voy a explicar ahorita, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, así pequeñita, les digo que cada subtema va a ser un párrafo de desarrollo. Un párrafo de desarrollo va a tener su idea temática, que es la oración principal, y oraciones, no dice oración, oraciones de apoyo, mínimo 2, ¿no? Entonces, si estamos indicando que vamos a trabajar 3 subtemas, 3 párrafos de desarrollo, ¿no? Ahora, tengo una pregunta, disculpe que le interrumpa. Sí, claro. En el anticipo de subtema, ¿es necesario específicamente, digamos, redactar los subtemas que van a ir en los párrafos de desarrollo? O sea, ¿tendría que mencionarlos en el anticipo, me refiero? Sí, en nuestra asignatura, hasta llegar al curso de comunicación y argumentación, sí
sí debe estar de manera explícita en los subtemas. Ya cuando ustedes tengan mucha más expertise y generen vuestro propio estilo, podrán obviar, colocar los subtemas de manera explícita y lo pueden colocar de manera general, ¿no? Se entiende, se entiende. Pero, Muchas gracias, profesora. Gracias. perfecto, muy bien. Pero para el curso sí tiene que estar de manera explícita los subtemas, ¿ya? A ver, yo voy a trabajar el tema de la ingeniería, muy bien. ¿Qué voy a trabajar en subtemas? Características, tipos de ingeniería. Entonces, si son características y tipos, ¿cuántos párrafos trabajo? 2. El primer párrafo que es características. Entonces, debo racionalizar. Y después desarrollo cada una de las características, ¿no? Muy bien. Vamos, entonces, ahora, trabajando paralelamente a esta estructura de lo que viene a ser nuestro párrafo nuestro texto expositivo, vamos a entrar a las estrategias de comprensión de textos expositivos, ¿no? Que se van a empatar con lo que venimos trabajando ahora, que es el texto expositivo. Para ello, les he compartido, ustedes han visto seguramente en vuestra aula, ¿no? A Isabel Solé, ¿no? Que es uno de los más referentes importantes, contemporáneos actualmente, del tema o todo lo que corresponde a la competencia lectora, ¿no? Por motivos de nuestra modalidad, que el tiempo es bastante corto, no lo vamos a poder visualizar, ¿no? Dura unos 11 minutos, pero sí les he compartido para que al menos, primero, conozcan quién es Isabel Solé y el video que está ahí y que les he compartido son las tres estrategias de la lectura, el antes, durante y después, ¿ya? Y bueno, también les he compartido un podcast que he desarrollado hace poco y que puede ser de utilidad para ustedes respecto al tema de la lectura, que es propiamente ahora el tema que vamos a entrar, ¿no? Bueno, aplicamos estrategias, para leer aplicamos estrategias, ¿no? La lectura no solamente es la vocalización o la interacción que hacemos con texto, sino implica todo un proceso, ¿ya? Dice, ¿puede compartir? Buenas, el link del curso. Buenas noches, el link del curso. ¿A qué link se refiere? Ya, de WhatsApp, ya, perfecto. Muy bien. Mire, ¿qué es comprender un texto escrito? Es trabajar 3 estrategias, el antes, durante y después de la lectura. Cada uno de ellos con sus características propias. Por ejemplo, en el antes de leer un texto, antes de vocalizar y a interactuar y a leer propiamente los párrafos, debemos de tener bien claro cuál es el objetivo que perseguimos con esa interacción de la lectura. Es una lectura para aprender, para un examen, ¿no? Existen muchas preguntas que nos podemos hacer en cuanto al objetivo. Ahí está, miren, por ejemplo, uno lee por diferentes objetivos que tenga. Uno, para obtener información, para seguir instrucciones, para obtener información de carácter general, para aprender, para demostrar que se ha aprendido, para presentar una ponencia, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, muy bien. Durante la lectura ya desarrollamos propiamente el proceso de la lectura, pero aquí lo que debemos hacer es la revisión de nuestra propia comprensión con una de las estrategias que les vamos a pedir a ustedes, que es el sumillado, ¿no? Y el proceso de la postlectura, lo que le llamamos después de la lectura, donde hacemos el proceso, ¿no? De consolidar nuestro aprendizaje a través del resumen, ¿no? Sintetizar y resumir lo que hemos leído. Si no llegamos a estos 3 procesos, es que no hemos leído, mucho menos que no hemos comprendido, ¿no? Entonces, ¿qué es la lectura? Es un proceso de otorgar significados a sentidos, ¿no? A partir de la información brindada por los textos. ¿Hay procesos cognitivos? Sí, hay procesos mentales que se necesitan para entender una lectura, ¿no? Pero también hay procesos metacognitivos, ¿no? Que justamente lo comento un poco en la entrevista que les estoy compartiendo, ¿no? Mucho hace el aspecto emocional para comprender, ¿no? Y también es parte de vuestro foro formativo este tema, ¿no? Procesos cognitivos y metacognitivos. Muy bien, entonces, ¿qué nos permite la lectura? Localizar ideas explícitas o implícitas, ¿no? Ya están las diapositivas compartidas, no te preocupes, ya están ahí. Entonces,
vamos a ver dentro de las estrategias de la prelectura. Lo primero que debemos entender en el proceso de la prelectura es lo que viene a ser los elementos paratextuales. Todo lo que esté en un texto, claro, de calidad, bien hecho, tiene una razón de ser, ¿no? Y estos son los elementos paratextuales. El hecho que esté con letra grande, en negrita, en cursiva, que tenga un color y todo lo demás, tiene un sentido que debemos de tomarlo en cuenta para entender mejor el texto, ¿no? Entre otros aspectos que podemos ver en el proceso de la prelectura, ¿no? Uno de ellos, plantearse los objetivos, ¿no? Muy bien. Miren, por ejemplo, en esta presentación, ¿no? Aquí hay un título, pero este título está en letra verde y tiene una franja verde. Aquí hay un pequeño párrafo y hay en negrita las ideas destacadas. Y miren, la clasificación de los vertebrados, que es el subtítulo, también está en verde, pero no tiene una franja de fondo. Miren, todos estos elementos paratextuales son importantes a la hora de leer, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Muy bien, hacernos anticipaciones y predicciones antes de leer es importante, ¿no? Y a través de lo que nos indican. Para establecer predicciones nos basamos en los mismos aspectos del texto, ¿no? Primero, la superestructura. Títulos, ilustraciones, encabezados, todo esto ya nos muestra algo de lo que se trata el texto, ¿no? Las anticipaciones y predicciones parten desde la misma mirada de la portada. Pero, ojo, no todas las portadas a veces pueden ir de la mano con el contenido. Si es que es una portada ya demasiada, marquetera, puede modificar, ¿no? El sentido pleno del contenido, ¿no? Pero usualmente ya una buena portada sí nos da como adelanto de qué se trata el texto, ¿no? Los objetivos de la lectura que hemos visto. ¿Y cómo saber que estamos comprendiendo un texto? Ahora ya entramos propiamente a ver esa interacción. Después de que hemos pasado a verificar mi objetivo, mis conocimientos previos y los elementos paratextuales, vamos ahora al proceso mismo de la lectura, ¿no? Durante se llama, ¿no? Aquí hay algunos títulos referentes a la lectura que ya nos dan cuenta desde el título, ¿no? Lo que trata este texto, ¿no? Lo que trata el texto, ¿no? Y pues entendamos que un texto tiene por naturaleza algunos elementos esenciales. ¿Cuáles son? Tema, subtemas, y estos subtemas se van a convertir en ideas principales, ¿no? ¿De qué trata el texto? Ese es el tema. ¿Cómo es la característica del tema? Ya sabemos que es una frase nominal. Pero un tema es muy grande, entonces se desarrollan párrafos que cada uno de ellos trabaja un subtema, ¿no? Y el subtema se va a convertir en una idea principal, ¿no? Ahí está nuestro subtema que se convierte en una idea principal a través de la oración temática, que viene a ser una estructura de oración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las ranas arlequín. Este es un tema, pero si colocamos ya la estructura del verbo y su complemento, esto ya es una idea principal. Las ranas arlequín alertan sobre el cambio climático. Y las ideas secundarias son las que dan detalle, justifican qué cosa, las ideas principales. Entonces aquí les hago una pregunta. A ver, los párrafos de un texto expositivo que tiene párrafo de introducción. En el párrafo de introducción no hay idea principal ni idea secundaria. En el párrafo de introducción hay marco, hay enunciación de tema y hay anticipo de subtemas, ¿no es cierto? En los párrafos de desarrollo, ahí sí hay idea principal e ideas secundarias. Entonces, les pregunto, un párrafo de desarrollo mínimo, ¿cuántas oraciones debe tener? Un párrafo de desarrollo, o cada párrafo de desarrollo mínimo, ¿cuántas oraciones debe tener? No, debe tener mínimo 3, ¿ya? Un párrafo de desarrollo debe tener mínimo 3 oraciones.
Claro, 3 a 5, ¿no? Lo recomendable puede ser 7, pero mínimo, la pregunta es mínimo, debe tener 3. ¿Por qué 3, profesora? Dice Alberto. Ya, ¿por qué 3? Porque recuerda, cada párrafo desarrolla un subtema, ¿no es cierto? Y cada subtema se va a oracionalizar. Y lo que tiene un párrafo es una idea principal y mínimo 2 ideas secundarias. Entonces, sabemos que una idea principal es una oración, una idea secundaria puede ser otra oración y otra idea secundaria debe ser otra oración. Por lo tanto, un párrafo de desarrollo debe tener mínimo 3 oraciones. ¿Y cómo identifico las oraciones? Las oraciones empiezan en mayúscula y terminan en un punto. Esa es una oración. Otra oración empieza con mayúscula, termina en un punto. Otra oración empieza con mayúscula, termina en un punto, ¿no? Esa estructura que parece tan sencilla es importantísimo al momento de leer, ¿ya? ¿Por qué una oración solo contiene una idea? Y una idea no es suficiente. ¿No? Claro, así es. Por eso debe tener mínimo 3 oraciones, ¿no? Aquí vemos un tema, los dientes torcidos. Idea principal, los dientes pueden estar torcidos por diferentes causas. Idea principal. Ideas secundarias, ¿no? Los malos hábitos adquiridos durante la infancia, la genética es otra causa, los traumatismos, o problemas en los tejidos blandos también pueden torcer las piezas dentales. Miren, cuando ya estamos en estructura de idea principal, ideas secundarias, son oraciones, empiezan con mayúscula y van con minúscula. Muy bien, ¿cómo enlazo, cómo coloco dentro de mi párrafo las ideas secundarias? Utilizando conectores. Por eso es importante los conectores, ¿ya? Claro, estas oraciones son muy cortas, pero es para que tengan ustedes una idea, ¿no? Vamos, ahora sí, vamos a ver aquí un ejemplo que nos va a estar familiarizando con nuestro examen, ¿no? A ver. Vamos a dar una lectura, por favor. Ya. Algo similar va a venir en nuestro examen. Justamente vamos a hacer el desarrollo dentro de un instante antes que nos gane la hora de nuestro examen, ¿no? Entonces, veamos con esta imagen que tenemos que los textos están organizados en párrafos, ¿no? ¿Ya? Así es, el examen, el PA1, sí, el PA1 es vuestro examen, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, los textos están organizados por párrafos, ¿no? Y los párrafos tienen oraciones, ¿no? Están estructurados en oraciones, ¿no? Y cada oración tiene un sentido completo. Puede que una de esas pueda ser una oración de idea principal y las demás de ideas secundarias. Ahora, 2 oraciones pueden ser parte de una oración principal, sí puede ser, entonces hay que entenderla muy bien, ¿no? Aquí nos dice qué tipo de párrafos, ¿no? Y aquí nos vamos desarrollando un poco las oraciones temáticas, que ahorita vamos a hacer el ejercicio tipo con nuestro examen, ¿no? Vamos un rato ahí, aquí están los archivos de los textos expositivos que les he compartido, ¿no? Estrategias de postlectura. Vamos, ya hemos ido a ver algunas estrategias de prelectura, ¿no es cierto? De prelectura. Y la lectura propiamente, entendiendo que cada texto está organizado en párrafos y los párrafos tienen idea principal, tienen ideas secundarias, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, vamos ahora a un proceso que es importante. ¿Cómo me doy cuenta en el proceso de la lectura que estoy entendiendo, ¿no? Una de las estrategias es el sumillado, ¿no? ¿Qué es el sumillado, ¿no? Que es un resumen
con nuestras palabras o de forma parafraseada. ¿Cómo se hace un sumillado? Leemos un párrafo y con nuestras propias palabras podemos sintetizar esa información. Ese es el sumillado. Es el acto de hacer anotaciones al margen del texto. ¿Cuántos tenemos la costumbre de hacer un sumillado? Muy pocos, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que familiarizarnos con esta estrategia para lograr una comprensión lectora. Tenemos un párrafo y hacemos un resumen más corto con nuestras propias palabras, que se llama parafraseo. Esto es el parafraseo, ¿no? Una técnica que nos ayuda a entender mejor nuestro texto. Y bueno, lo que decía alguien de usted, profesora, ¿por qué los subtemas deben ser diferentes tipos de párrafos, no? Hay estilos, no necesariamente vamos a encontrar estrictamente como la estructura que vamos trabajando, pero ustedes sí tienen que elaborar esa estructura. Ya cuando desarrollen vuestro propio estilo, generarán vuestro propio estilo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tema, los trastornos alimenticios. Ese es un tema. Los subtemas son características de los pacientes y tipos, ¿no? Muy bien. Y estos vendrían a ser las ideas secundarias, que técnicamente le llamamos parágrafos. ¿Ah? Le llamamos parágrafos. También se puede hacer un esquema de llaves, ¿no? Pero más ustedes han trabajado con el esquema numérico, no tanto con el esquema de llaves, que es otra estrategia también, pero ustedes han trabajado con el esquema numérico. Tema, subtema 1, subtema 2, parágrafos. Ahora, este subtema 1 debe convertirse en oración temática. ¿Qué es la oración temática? Es la idea principal. ¿En qué se diferencia el subtema? Es lo mismo, pero tiene una estructura de oración y tiene sentido. ¿Qué necesito entonces? Colocar un verbo y un complemento, ¿no? Características de los pacientes. Entonces tendríamos que decir, ¿no? Las características de los pacientes se caracterizan por dos aspectos importantes. Listo. En primer lugar, la alimentación irregular está caracterizada, ¿no? Vas oracionalizando. Ese proceso de la oracionalización lo vamos a hacer ya en la siguiente unidad, pero entendamos que el esquema numérico nos marca la estructura de la redacción. Muy bien. Y finalmente, en las estrategias ya de la postlectura propiamente, no tenemos los famosos organizadores gráficos. Sí, Oscar, es lo mismo. La idea temática es la idea principal. O también le dicen oración temática. ¿Por qué le dicen oración temática? Porque el subtema que está desarrollando, claro, es un subtema, pero en sí es un tema pequeñito, ¿no? Por eso se llama oración temática. Es lo mismo. Ya, muy bien. Vamos entonces, al momento de llegar a la tercera etapa de la lectura, debemos de lograr hacer este proceso de la poslectura donde nuestro resumen, después de haber hecho nuestro sumillado, se traslade a un organizador de información. Y por naturaleza tenemos un gran organizador gráfico o de información que es muy valioso, que vienen a ser los mapas conceptuales. ¿Qué vienen a ser los mapas conceptuales? ¿Tienen algunas características? Sí. Va de arriba hacia abajo, de lo general a lo específico, y utiliza enlaces, ¿no? O conectores que nos ayudan a entender mejor el texto, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, los organizadores de causa-efecto, ¿no? Nosotros utilizamos un tipo de organizador de acuerdo al tipo de texto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los cuadros comparativos, que son otra estrategia después de la lectura, entre otros que también les invito a visualizar este vídeo que está aquí de los organizadores visuales, ¿no? Entonces, hemos visto las tres etapas de la lectura: la prelectura, la lectura y la postlectura. Y yo les pido que que puedan ver a Isabel Solé en esta exposición que les he compartido, ¿no? Que está en las diapositivas. Ahora sí, rapidísimo, nos vamos a ver, después de haber trabajado toda nuestra parte teórica, el examen, que viene a ser el producto académico número 1.
¿Cuántos han descargado el producto académico 1? Probablemente la mayoría, ¿no? Y le ha estado dando vueltas y vueltas. ¿Y cómo se hace el producto académico? Está muy sencillo, pero hay que entender que va empatado al tema teórico que hemos desarrollado hoy día, ¿no? Nuestra evaluación, ¿no? Un momentito. Ya, miren por favor atentamente. Este es vuestro examen. Ya, miren, lo primero que hay que ver. Me familiarizo, ¿no? con mi texto, con este texto que es mi examen. ¿Qué debo hacer como primer punto dentro de este examen? Ya debo de aplicar primero ya las estrategias de lectura, porque primero voy a dar una lectura y me estoy dando cuenta que el objetivo de esta lectura es dar mi examen, así es que tengo que estar muy atento a desarrollarlo, ¿no? ¿Qué hemos visto dentro del objetivo, dentro de la prelectura? Ver cuál es el objetivo, y segundo, los elementos paratextuales, ¿no? A ver, si está en negrita, está en altas, es porque tiene un sentido, ¿no? Miren, aquí hay una negrita que dice, restará 2 puntos. ¿Qué cosa es esto? Si tienen más de 5 errores ortográficos, se les va a restar 2 puntos, ojo, ¿ya? Dice, lee el siguiente texto y responde las preguntas formuladas. Muy bien, si no dice lee el texto y responde las preguntas formuladas, es que tenemos que aplicar esta lectura con las 3 estrategias. ¿Por qué? Solamente de esa forma vamos a entender para lograr hacer la respuesta a las interrogantes que son parte de mi examen, ¿no? Entonces, tengo este texto, la energía fotovoltaica, debo de hacer mi prelectura, lectura y postlectura, ¿ya? Después de haber hecho ese proceso de la lectura, respondo cada una de las preguntas, ¿no? Hay preguntas literales e inferenciales, ¿no? Entonces, la primera parte, comprensión lectora, ¿no? Y la segunda parte viene a ver la aplicación de estrategias de comprensión, ¿no? Y lo primero nos dice aquí, antes de la lectura, ¿no? Vemos aquí una imagen. ¿Qué información te brinda la imagen que acompaña al texto? Es esta imagen, esta se refiere, ¿no? Se refiere. ¿Tiene un sentido? Sí, ¿no? Debe tener algún sentido. Algo nos dice ya esa imagen, ¿no? Muy bien. Ahí nos indica cuál es el tema cuál es el tema que explica el texto. Entonces, para responder esta pregunta tengo que leer todo el texto, de preferencia, y para precisar más, ¿dónde se encuentra la enunciación del tema? ¿En qué tipo de párrafo? ¿En el de introducción, en los párrafos de desarrollo o de conclusión? Desarrollo. A ver, no estoy diciendo del subtema, estoy diciendo del tema, enunciación del tema. En la introducción. ¿No recuerdan que en el párrafo de introducción está 3 partes? El marco, enunciación del tema y anticipo de subtemas. A ver, les voy a ayudar con uno chiquitito, ¿ya? Aquí nos dan el párrafo de introducción. Perfecto. En el párrafo de introducción hay 3 cosas bien marcadas. 3 partes tiene el párrafo de introducción. El marco, que es la motivación. Enunciación del tema y anticipo de subtemas. Muy bien. Si dice aquí, a continuación se desarrollará algunos aspectos relacionados a este tema. ¿Esta qué parte es de la introducción? El anticipo subtema. Muy bien. Entonces, por lo tanto, esto no deben de subrayar, ¿no? Porque aquí nos dicen en esta pregunta subraya la enunciación del tema. Pero, como esto es el anticipo de subtemas, entonces, mi enunciación del tema debe estar antes de este. Está por aquí, ¿no? Y el marco, que es la motivación, debe estar al principio. Entonces hay que identificar dónde termina cada una de las oraciones y si se complementa, si tal vez son 2 oraciones el marco y ahí va la tercera oración
donde está la enunciación del tema, ¿ya? Entonces, cuando tú encuentres y subrayes, vas a poder responder recién esa pregunta, ¿no? Ahora nos dice, ¿qué tipo de marco se evidencia en la introducción? Miren esta pregunta, voy a dejar de subrayar esto. ¿Qué tipo de marcos se evidencia en la introducción? A ver, ¿qué tipos de marcos hay? Hay el marco de anécdota, dato estadístico, interpelación, y ¿qué más teníamos el otro? Con esto olvidando, frase, Pregunta. preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces hay que revisar a qué tipo de marco se estará aproximando ¿no? ¿Qué tipo de marco? ¿Ya? Uy, tengo reunión. Ya, vamos a hacer un ejercicio con un párrafo de desarrollo. Ya. ¿Recuerdan los 7 tipos de párrafos? ¿No? Secuencial, funcional, de tipología, etcétera. Okay. Tienen que leer este texto y aquí tienen que identificar. Digamos que este es un texto de causa-efecto. Estoy haciendo un ejemplo nomás, ¿ya? Entonces tienen que colocar ahí qué tipo de texto es. Ahora, recuerdan que un subtema se desarrolla en cada párrafo, entonces hay que identificar aquí cuál es el subtema. Recuerden, cuando está en estructura de subtema, todavía es frase nominal. Digamos, la educación. Aquí, la educación superior, ¿no? La educación superior. Probablemente aquí como ejemplo puede ser la educación, ¿no? El tema es la educación. De aquí abajo, el subtema es la educación superior. Entonces, la idea temática debe ser el mismo subtema, pero con estructura de oración. La educación superior es, ¿no? Es una modalidad, es un nivel. Me estoy inventando ahí. La educación superior es un nivel importante en el proceso formativo del ser humano. Ahí está. ¿Dónde está el subtema? Aquí está, miren, está el subtema. Es el verbo, ¿no? Entonces, ¿saben qué? La idea temática es la idea principal, por lo tanto tiene verbo. Ahí está el verbo y aquí está un complemento que le da sentido completo a mi oración. Esta misma lógica juega cada párrafo, ¿no? El párrafo 2, donde está el tipo de párrafo, los subtemas, idea temática. El párrafo 3, de igual forma. El párrafo 4, de igual forma. Hay que identificar qué tipo de párrafo es de uno de los 7 que hemos estado viendo. Y recuerden escribir aquí la conclusión. La conclusión tiene 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes? ¿Cuáles son las 2 partes que debe cumplir el párrafo de conclusión? Síntesis y conclusión. Síntesis y reflexión, ¿no es cierto? Síntesis y reflexión. Entonces, tiene que estar aquí bien marcada la síntesis y la reflexión, ¿no? Y recuerden, el párrafo de conclusión debe empezar ¿con qué? Con conector de cierre, ¿no es cierto? ¿Qué conector de cierre será? En conclusión, para finalizar. Muy bien, conclusión para finalizar, entre otros, ¿no? Desarrolles ahí tu conector de cierre, haces la síntesis, que la síntesis es el parafraseo de las ideas principales, y de ahí llegas a la reflexión final. Puedes terminar con un punto y dices, por lo tanto, y haces aquí tu comentario de reflexión, ¿no? Esto debe empezar con mayúscula. ¿Listo? Esto es lo que estamos nosotros viendo en el producto académico número 1, ¿ya? Recuerden, tipo de párrafo, subtema. Hay un subtema que aquí se está desarrollando, hay que leerlo, ¿ya? Y la idea temática, que viene a ser la oración en base al subtema, ¿ya? Y recuerden, cada párrafo está organizado por oraciones. Una oración es idea principal y las demás son ideas secundarias. ¿Listo? Muy bien, eso sería todo entonces, señores estudiantes. Yo me despido. Muchas gracias. Recuerden que las PPTs están ya en vuestras aulas, ¿no? Yo paso ahorita a una reunión, entonces los dejo. Si tuvieran alguna duda, consulta, les pido por favor que puedan hacerlo a través del foro de novedades y consultas, ¿no? Listo, a través del foro de novedades y consultas. Y los estudiantes que están siendo convocados a
a la tutoría personalizada, por favor, les pido que asistan el domingo que están siendo convocados, ¿ya? Muy bien, muy buenas noches, con permiso. Gracias, profe. Hasta la próxima semana.